Ageo capítulo 2 y su versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. El título del mensaje es: el poder del pecado. El poder del pecado. La verdad central, hermanos, la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Ese verso dice así: ya que el aguijón de la muerte, escuche bien, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Dice el diccionario, hermano, que un aguijón es esto: es un órgano abdominal punzante del escorpión, algunos lo conocen por alacrán, y algunos insectos con el cual pican e inyectan el veneno. Ese es el aguijón. Así mire, cuando una avispa pica a alguien, hermano, y le inyecta veneno, ese es el aguijón, dice el aguijón de la avispa. Pero en la Biblia, hermano, era una vara de hierro con punta que se usaba para dominar a los animales. Cuando los animales no querían obedecer y se hacían tercos tal vez a que no querían pasar en algún lugar, el que los venía dirigiendo traía ese aguijón, esa vara con un pedazo de hierro en la punta, y los picaba hacia los animales, de manera que el animal, al sentir el dolor en el cuerpo, tenía que caminar. Y dice este versículo que la muerte tiene un aguijón, y que el aguijón que esa muerte tiene se llama pecado, como dándonos a entender, hermanos, que una vida en pecado, un hombre que esté en pecado, una mujer que esté en pecado, será una presa fácil del enemigo. El enemigo lo podrá destruir. Un hombre en pecado, una mujer en pecado, no se podrá parar y decirle: Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo. En el nombre de Jesús te vas de este lugar. En el nombre de Jesús no tienes autoridad sobre mi vida, ni autoridad sobre ese pueblo. Un hombre en pecado no podrá decir eso. Un hombre en pecado será como un soldado en la guerra sin cobertura. Hoy cuando envían a los soldados, no los envían así, antes los enviaban así, mire, hermano, así con el pecho abierto, hermano, para que les cayeran los balazos ahí, se murieran. Hoy los envían bien cubiertos. Van bien cubiertos, protegidos, blindados. Los tanques, hermanos, son blindados, los aviones son blindados. Y han hecho armas más poderosas para querer romper ese blindaje. Y ¿sabe qué? Nosotros como soldados de Cristo Jesús, también, hermano, tenemos un blindaje que el enemigo no puede pasar, que el enemigo no puede destruir. No hay arma del enemigo que pueda destruir, hermano. Y ese blindaje, hermano, se llama la sangre de Cristo Jesús. Se llama el Espíritu Santo de Cristo Jesús. Aleluya. Pero para que ese blindaje haga efecto en su vida, para que realmente, hermano, esa sangre lo cubra, para que verdaderamente ese Espíritu Santo lo cubra, hermano, usted tiene que vivir una vida de santidad y sentirse seguro. Usted sabe que está viviendo una vida que agrada a Dios, por lo tanto, usted sabe que la sangre de Cristo lo está cubriendo. Usted sabe que el Espíritu Santo lo está cubriendo. El objetivo de ese mensaje es reconocer que en pecado somos vulnerables al enemigo. Si queremos ser victoriosos, debemos vivir una vida de santidad. El pecado es la enfermedad. El pecado es la peste, es una peste que destruye a las naciones, a las mejores naciones,
a los más intelectuales, a los más inteligentes. El pecado los destruye, el pecado destruye a los hombres. Por tanto, hermanos amados, como iglesia de Cristo Jesús, que hemos reconocido, hermano, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, nuestra lucha se debe concentrar en erradicar el pecado de nuestras vidas hasta donde sea posible. Porque hay gente que dice, eso no es pecado. Ay, dice, es que usted ya está viejo, le dicen a uno, hermano. Usted es de aquella antigua guardia, dice, nosotros somos los modernos, dice. Nosotros somos los modernos, dice que el pecado no nos toca, ni es pecado eso siquiera. Pero la Biblia dice, hermano, que lo que es pecado se le debe llamar pecado. Por lo tanto, debemos vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Si queremos ser victoriosos, si se quiere parar firme, si quiere estar allá en su célula y hacerla prosperar, si quiere predicar y ver cómo Dios toca los corazones, su vida tiene que estar en santidad. De esa manera, usted mirará la gloria de Dios. Gloria al Señor. En la Biblia, Dios nos dejó ejemplos de cómo los hombres sufrieron. Los hombres sufrieron, hermano, a causa del pecado. Y cómo las consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias, y cómo las consecuencias del pecado alcanzaron no solamente a ellos, sino que alcanzaron a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus descendientes. Por eso el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 5 dice, mire lo que dice, hermano, este versículo, hablando de los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de las imágenes, de los dioses falsos. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se da cuenta? Podría alguien decir, ¿y qué culpa tienen mis hijos? ¿Y qué culpa tienen mis nietos? ¿Y qué culpa tienen mis bisnietos de mi pecado? Pero ¿sabe qué? Así como el pecado puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación, si usted vive en santidad, si usted es un hombre de Dios, si usted es una mujer de Dios, lo que usted haga, hermano, también va a alcanzar a la tercera y cuarta generación. Si usted hace algo bueno para Dios. Dios dijo que esa maldad o pecado tiene poder para alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, hermano, debemos estar claros que nuestras actitudes, sean buenas o sean malas, pueden alcanzar a nuestros descendientes. Y que por lo tanto debemos hacer algo bueno para que eso bueno pueda alcanzar a nuestros hijos también. Aleluya. Por eso tenemos que pensar bien en nuestra vida, porque nuestros actos están siendo vistos. Somos cartas abiertas. Nuestros hijos nos están viendo, nuestros nietos nos están viendo, nuestros hermanos nos están viendo su actitud, están viendo si verdaderamente usted es un cristiano verdadero o es un falso. La gente se va a dar cuenta, hermano. Y cuando verdaderamente usted pase la prueba con ellos, ellos dirán, verdaderamente, ese mi hermano sí es cristiano. Verdaderamente ese primo sí es cristiano, no es falso. Aleluya. Por eso tenemos que vivir en santidad, hermano, porque somos luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Gloria al Señor. Número 1. Ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda usted de los antediluvianos? Dios, hermano, dice la Biblia, que destruyó al mundo conocido por medio de agua. Se ahogaron todos. Fueron destruidos, hermano, no por buenos. Fueron destruidos por malos. Mire cómo era la gente, hermano, en ese tiempo. Dice el libro de Génesis, capítulo 6, versos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra.
Mire, hermano, Génesis 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Mire a qué punto llegó, hermano. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, dijo Dios. Imagine llegar a ese colmo, hermano, en que Dios se haya arrepentido de ver tanta maldad, de ver al hombre metido en el pecado, hermano, y en la maldad. Era tanta la maldad, hermano, que a Dios le dolió en su corazón, y las consecuencias de ese pecado fue una limpieza total de la humanidad, habiéndolo destruido por completo por medio del diluvio. Solo se escaparon 8, dice. Un hombre justo llamado Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras se escaparon para continuar la humanidad de nuevo. Segundo, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas salieron de Egipto, hermano, dice que hubo un grupo de hombres que se rebeló contra Moisés. Y le decían a Moisés y a Aarón: ya basta. Porque ellos le decían: hermanos, vivamos en santidad. Hermanos, estamos en pecado. Hermanos, tenemos que cambiar. Decía Moisés, decía Aarón. Y ahora nosotros podríamos pensar que el pecado de esos hombres no era tan grande. La razón del problema era que no estaban de acuerdo, hermano, con Aarón, porque supuestamente su hermano Moisés lo había puesto como sumo sacerdote. Y al final, hermano, los versículos aclaran que realmente ellos querían el sacerdocio. Ellos querían ser sacerdotes. Esa fue la causa de su rebelión. Y dice el libro de Números, si gusta leer conmigo, Números capítulo 16, Números capítulo 16, verso 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Tan y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes. No eran cualquier persona de la congregación, príncipes de la congregación, de los del consejo. Eran consejeros, varones de renombre, no eran cualquiera en la congregación. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Y a causa de esa rebelión vino el juicio. Vino juicio de Dios, hermano. Y dice Números 31, 33 ahora, del mismo capítulo 16, solo que el versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Ese es el infierno. Descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Mire, hermano, qué castigo. El pecado. Pareciera, hermano, que su pecado no era tanto. Alguien puede decir: pero si solo se estaban rebelando. Pero estaban agitando a la congregación a que se levantaran contra Moisés, contra Aarón. Si ese plan se hubiera llevado a cabo, hermano, todos los planes de la conquista de la tierra prometida se hubieran echado a perder. Por eso Dios tuvo que hacer algo grande para dejar un precedente y que eso no volviera a pasar. Vimos lo del diluvio, vimos lo que pasó con Moisés, pero veamos algo más personal. Un hombre, hermano, llamado David. ¿Se acuerda del rey David? Se le llamaba el cantor de Israel, el dulce cantor, el que adoraba a Dios, hermanos. El hombre que derrotó a Goliat. El hombre que gritaban, las mujeres cantaban y decían: mató Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Ese era David.
comandante del ejército, un hombre importante en Israel, hermano. Llegó a obtener el reino, hermano. Mire, se le dio la casa de Judá, la casa de Israel, hermano. Se le dio un palacio, se le dio una ciudad, hermano. Se le dio todo lo que él quería. Todo parecía bien, hermano. Es más, él vivió, hermano, bajo una ley mesopotámica. Y esa ley de Mesopotamia, hermano, permitía que los reyes, solamente los reyes o los grandes, los poderosos, podían tener más de una esposa. Y él, por vivir bajo esa ley, hermano, Dios se lo permitió, fíjese. Dios se lo permitió, hermano. Además de haberle permitido eso, hermano, aún de haberle permitido eso, David un día cometió un pecado que no debió haber cometido. Dice ahí, hermano, la Biblia, que él vio una mujer muy hermosa, una mujer casada, una mujer que tenía esposo, y no solamente, hermano, era un israelita, sino que era un oficial, uno de los valientes, de los 37 valientes, hermano, de David, Urías Heteo. Dice que él la tomó, porque era el rey, nadie le podía decir nada, la tomó, pero esa mujer quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, porque su esposo estaba allá, hermano, en la batalla peleando contra los amonitas. Y cuando él vio, hermano, que se había descubierto ya su pecado, planeó, lo pensó, ¿qué hago ahora? Mire, hermano, se le hizo muy fácil matar a Urías Heteo. Lo mató con la espada de los hijos de Amón. Y después que lo mataron, su mujer sabía, hermano. Entonces dice que la tomó por su mujer y la trajo a su casa. Tranquilo, como que nada había pasado. Nadie me vio, nadie se dio cuenta. Así es que todo está bien, todo tranquilo, no ha pasado nada. Pero ¿sabes qué, mi hermano amado? ¿Sabes qué, mi amigo? Hay un ojo divino que todo lo ve. Hay un Dios poderoso, un Dios grande que todo lo ve. Te podrás esconder del pastor, de los diáconos, de la iglesia, de tu esposa, de tu esposo. Te podrás esconder de tus hijos, de todos. Pero hay un ojo divino, un Dios todopoderoso que todo lo ve. Y Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras vidas. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer, hermano, es ponernos a cuentas con Él. Vengamos ante su presencia, reconciliémonos, recibámosle, pidámosle perdón, hermano, porque Él es amplio para perdonar, dice su palabra. Entonces vino palabra de Dios a David. Segundo de Samuel capítulo 12. Segundo de Samuel capítulo 12, verso 9 al 12. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Le dice a David, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Será que se cumplió esa palabra, hermano? No era una buena palabra que digamos, una bendición, hermano, era un juicio, pero se cumplió. Un hijo de David, llamado Amón, se acostó a la fuerza. Tomó a la fuerza a su hermana Tamar, hermana de Absalón, y entonces Absalón, hermano de Tamar, por venganza, hermano, mató a su hermano Amnón. Fíjese. Y después de eso él salió huyendo, hermano, se fue huyendo. De alguna manera convenció a David, regresó.
Y cuando regresó, hermano, dice que Absalón empezó a juntar gente, empezó a robarse el corazón del pueblo, empezó a hablar mal de David, hermano, que David no le hacía caso al pueblo y que él iba a ser un mejor rey. Y dice que se robó el corazón de los israelitas. Cuando ya se creía seguro de tener mucha gente, se rebeló contra el reino de David, quiso hacerse rey a la fuerza. Y para que los hombres de Israel se dieran cuenta que en realidad no estaba jugando Absalón, sino que era serio, hermano, aquella guerra, por consejo de un consejero llamado Ahitofel, dice que le pusieron una casa de campaña, hermano, arriba del palacio, hermano, a Absalón, y que ahí trajeron a todas las mujeres de David para que Absalón se acostara, hermano, enfrente de todos los soldados, de todo el ejército, hermano, delante de ellos, para que el pueblo se fortaleciera y se diera cuenta que la guerra era real. Y entonces, hermano, el pueblo se dio cuenta que en realidad Absalón estaba serio en matar a David, hermano, y destruirlo. Y Dios le había dicho, hermano, tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a hacer a pleno sol, en el día y a pleno sol. Y se levantó Absalón, hermano, mire, y se levantó la guerra, hermano. Israel peleando contra Israel, ¿qué le parece? Uno siguiendo a Absalón y otro siguiendo a David. Las consecuencias del pecado. Y por último, murió Absalón también, el hijo de David. Hasta lo lloró todavía David, hermano. Todo a consecuencia de un pecado. ¿Se da cuenta? Un pecadito, dice. Un pecadito. Hay personas que una cerveza no es mala, dice. Si una no es ni una, dice. Y dos es la mitad de una, dice. Y tres es una. Y una no es ni una, entonces no pasó nada. Y todavía le preguntan, hermano, venga para acá. Sí, hermano. ¿Verdad que no es malo tomarse una cerveza? Mire, a mí no me haga esas preguntas, por favor. ¿Por qué no lo busca en la Biblia? ¿Por qué no le pide a Dios, Señor, será malo que me tome una cerveza? Pregúntale a Dios. Y si se anima, dijo un hermano, si se anima a agarrar la cerveza y decir, gloria a Dios, así, mire, entonces tómesela, dijo. Si lo puede hacer delante de la gente. El pecado. Podría decir usted, hermano, pero eso pasó allá en el Antiguo Testamento. Hay ejemplos también en el Nuevo Testamento. Porque algunos dicen, hermano, pero ahora estamos viviendo la gracia, hermano. Cristo murió en la cruz del Calvario, nos limpió con su sangre y ahora mire, gracia, gracia. Porque alguien me preguntó y me dijo, hermano, ¿por qué Dios no destruye a los pecadores de una vez? ¿Por qué Dios no mata a todos los pecadores y nos quedamos solo los santos? Aleluya. Y bueno, mi respuesta en ese momento fue es que estamos en la gracia. Dios no va a destruir, hermano, porque está dando tiempo a que todos se arrepientan, a que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero si ya hemos conocido la verdad y queremos jugar, si ya hemos conocido la verdad, hermano, y no queremos dar un buen testimonio, también hay en el Nuevo Testamento, hermano, una lección que quedara grabada, hermano, por todas las generaciones, hermano, para que de alguna manera tengamos temor de pecar contra Dios. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Un pecado, hermano, que posiblemente ni fuera pecado, fíjese, hermano. Ni tenía que ser pecado en realidad. Que tal vez, hermano, se convirtió en pecado, hermano, por alguna mala interpretación de ellos, pero que al final lo llevó a la muerte, o llevó a la muerte a esas dos personas. Dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos, hermano, esas dos personas
cometiendo este pecado y la propiedad era de ellos. Nadie les dijo que la vendieran, hermano. No tenían por qué venderla. No era una ley. Algunos hermanos vendían sus propiedades porque miraban la necesidad de la iglesia y traían el dinero y decían, hermanos, o a los apóstoles, vendimos esta propiedad y queremos dar esta ofrenda para la iglesia. Y me imagino que los apóstoles decían, hermanos, nuestro hermano vendió una heredad y ha dado todo la ganancia para la iglesia. Y algunos aplaudían y Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Y eso era bonito, porque es bonito que le aplaudan, que le digan, hermano, usted qué bueno es. Y ellos querían esa gloria. Ellos querían también un aplauso. Por eso hemos dicho, hermano, aquí en la iglesia, hermano, mire, despreocúpese, porque aquí en la iglesia no le vamos a dar aplauso a ningún hombre. Ni pastor, ni evangelista, hermano, ni misionero, ni ministro de alabanza. Aquí nuestros aplausos, hermano, nuestras glorias van a ser únicamente para el Señor, para Cristo Jesús. Él es el único que merece honra y gloria y alabanza. Aleluya. El pecado de ellos fue entonces querer obtener gloria de los hombres. Como todos vendían sus propiedades y el dinero lo daban a la iglesia, sin duda que muchos aplaudían, admiraban a aquellas personas. Esta pareja también quiso recibir gloria. Nadie los estaba obligando a vender su propiedad. Ellos lo decidieron de su propia cuenta. Número 2. Ya con el dinero en la mano se dieron cuenta que era mucho. Como cuando nos toca diezmar, ¿verdad? Cuando ganábamos poquito, $100. $10 de Dios, hasta uno más dábamos. Ahí va más, hermano. Pero ya cuando ganamos 500, cuando ganamos 1000, mucho. Pero si ya ganas 10,000 y le pedimos que nos bendiga a Dios, ¿verdad? A veces, Señor, más, yo quiero más. Yo quiero más, Señor. Cuando ganábamos 10 la hora, 12 la hora, 15, éramos fieles. Cuando ya nos pagaron 30, se nos hizo mucho, fíjese. Peor si ya ganas 50, mucho, dice. Algunos ya ni por hora, por trato ganan. Me dijo, mire, hermano, yo solo fui a decir así, mire, hagan así, 5,000 me pagaron, dijo. Pero cuando se trata de darle al Señor es mucho. Y Dios puede darnos más. Es que a veces nos cuesta entender, hermano. Nos cuesta entender que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y que para Él no hay nada imposible. ¿Qué hay imposible para Dios, hermano? Pero cuando miramos que es mucho, como que sentimos, hermano, que le estamos dando mucho a Dios. No tenemos fe que Él puede multiplicarnos, que Él puede darnos más, hermano. Pero en el nombre de Jesús, hermano, yo te invito a que pruebes a Dios, hermano. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando vieron el montón de dinero, es mucho. Yo no sé cómo le decía a su esposa, mi amor, Hani, no sé cómo le decía, ¿verdad? Nunca los escuché hablar así, pero es mucho. ¿Qué hacemos? ¿Y por qué no nos agarramos la mitad? Pongámonos de acuerdo y escondemos la mitad, y de todas maneras la mitad ya es bastante. Y dice que llegó Ananías primero, hermano, y ahí delante de todo, yo no sé si lo traía en una caja o en algo, traía aquellas monedotas, hermano, de plata que le habían dado por la propiedad. Y ahí delante de todos, hermano, yo también voy a dar una ofrenda aquí para la iglesia. Según él, que le iban a dar aplausos, hermano. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué puso Satanás eso en tu corazón? No has mentido a los hombres. No has mentido a los apóstoles, le has mentido a Dios. Pero mire, hermano, el juicio es que a mí me espanta eso, hermano, porque el juicio, hermano, ahí mismo, mire, cayó Ananías, hermano, de una vez fulminado, muerto, hermano. Se murió. Pero ni velorio le hicieron, hermano. Lo sacaron los jóvenes y lo fueron a enterrar de una vez, hermano. Ese ya no resucitaba, dijeron, hermano. Porque el velorio se lo hacen a uno para ver si todavía resucita, hermano. Aleluya. Dice que como en unas horas, unas 2 o 3 horas, venía su mujer también, esperando las alabanzas también, la gloria también. Y le dijo Pedro, dime,
¿Es cierto que en tanto bendice la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto ya se habían puesto de acuerdo. Y le dijo, ¿por qué estuviste de acuerdo? Mire, lo mismo, hermano, y se murió también. Eso fue en el Nuevo Testamento. Ese fue en el tiempo de la gracia. No estamos hablando de la ley, porque muchos dicen la ley, ojo por ojo, diente por diente, pero hoy la gracia, dice gracia. Hoy puedo hacer lo que yo quiera y estoy en la gracia. Sí, pero hay un límite. Hay un límite. Y ese límite, el Espíritu Santo lo va a mostrar conforme tú le busques. Conforme tú le estés buscando, te darás cuenta, mi hermano, que entre más te limpies, más limpio necesitarás ser, hermano. Entre más te santifiques. Por eso la Biblia dice, hermano, que el que es santo, santifíquese más todavía. Santifiquémonos, hermano, porque Dios quiere hacer maravillas con nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Entonces, la victoria de la iglesia. La victoria de la iglesia será vivir en santidad. No le quieres tener miedo al diablo, no le quieres tener miedo a nada, a nadie. Vive en santidad. Cuando estés viviendo en santidad, la presencia de Dios estará contigo, el Espíritu Santo estará contigo, la sangre de Cristo te cubrirá. Y vencerás al diablo, vencerás los problemas, las adversidades. Nada te podrá tocar ni destruir. Así que vive una vida agradable delante de los ojos de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito su nombre para siempre.